Este 2022 pinta para ser un año muy importante en materia política. Hay oportunidades, por supuesto, pero también hay riesgos muy significativos. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, una de las empresas que se dedican precisamente a analizar riesgos políticos más importantes de nuestro país. Fue también consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Acaba Integralia de sacar su análisis de todos los años sobre los riesgos, los 10 principales riesgos que estamos enfrentando políticamente en nuestro país. ¿Cuál es el principal riesgo que ves en este momento? Yo creo que el principal riesgo que existe en México es la polarización política. La Pero ya polarización la tenemos, ¿no? De alguna se forma ha ya venido hemos... construyendo desde 2018, pero vemos en Integralia que en 2022 se va a acentuar y que va a ser uno de los legados más nocivos de este gobierno. Así como con Peña Nieto, si esta entrevista hubiese ocurrido hace 6 años, podríamos platicar que a lo mejor la corrupción podía ser uno de sus peores legados. De este gobierno va a ser la polarización. ¿Por qué la polarización es necesaria para López Obrador? Porque su narrativa populista requiere dos bandos, el de los buenos que él encabeza con el pueblo detrás de él, caminando hacia el futuro, y la de los usurpadores, Los malos, abusivos, los villanos. neoliberales. Este es el esquema fundamental de la narrativa de cualquier gobierno populista en el mundo. Trump la tenía también. Los demócratas eran corruptos, eran defraudadores en las urnas, eran todo lo malo y él era todo lo bueno. Y a un año de que Trump dejó la presidencia en Estados Unidos, hoy la polarización se ha acrecentado incluso más, bajo esta gran mentira de que hubo un fraude en el año 2019, de que la elección de Biden es ilegítima. Esto se sigue polarizando. ¿Y por qué es necesaria la polarización? Porque es la manera como los populistas pueden ser inmunes a la crítica, porque finalmente si tú estás combatiendo a una conspiración enfrente, tú tienes que defenderte y entonces tus seguidores te van a perdonar todo porque hay un fin ulterior máximo que es defenderte de un grupo de personajes a los que hay que erradicar. Entonces, ¿por qué va a ahondarse esto, Sergio, este año? Creo yo que porque López Obrador está entrando a la segunda mitad de su sexenio. Como es natural, se empezará a dar cuenta de que muchas de sus metas no se van a cumplir, empieza a cundir la frustración, empieza además un declive que con López Obrador va a ser muy gradual, pero va a existir de su poder político simplemente porque él mismo detonó un proceso de sucesión en Morena. Ahora, tiene una gran popularidad, eso lo ayuda, ¿no es así? Sin duda lo ayuda la popularidad, lo ayuda su control personalista del poder político, lo ayuda que en esta lucha contra los neoliberales corruptos claramente tiene un pretexto para no rendir cuentas. Por supuesto que sí, pero sin embargo, a pesar de esto, el hecho de que dentro de Morena empiecen ya a alinearse los grupos hacia el futuro, va a significar que él mismo va a tener menos poder. Entonces, ante esto lo que nosotros percibimos es que el presidente va a tener que culpar a otros de sus fracasos. Tiene un proyecto de reforma eléctrica que es difícil que se apruebe, pero va a usar el ataque reputacional hacia otros como un instrumento. Viene la consulta de revocación de mandato dentro de 3 meses y medio y la consulta de revocación por definición es un ejercicio binario de contraste. Sí o no. Sí o no. Entonces, todo esto pensamos que va a llevar a un ejercicio de más polarización en este Ahora, país. México no es el único país que se está polarizando en lo político. Hablábamos de Estados Unidos, pero está Brasil, están otros países del mundo. ¿No tienen que ver las redes sociales con esto o es solamente el populismo? Yo creo que las redes sociales han facilitado como un instrumento catalizador ejercicios populistas. El populismo es una reacción a la frustración del desarrollo económico, de la desigualdad, de la violencia que se dio en el mundo en los últimos 40 o 50 años. Los líderes populistas nos prometen redimirnos, nos prometen liberarnos, nos prometen un mundo mejor. Y las redes sociales han sido un instrumento para que el populismo sea muy potente y muy eficaz. Estamos viendo, además de la propuesta de una reforma eléctrica o energética en términos generales, una propuesta para una reforma electoral. ¿Qué tanto es esto un riesgo? ¿Qué tanto es una oportunidad? Este es el segundo gran riesgo que detectamos en Integralia, los embates en contra del Instituto Nacional Electoral. López Obrador dice que la democracia nació con su llegada al poder político y dice que todo lo que hubo antes fue una historia de fraudes.
Y entonces él quiere reinventar el sistema electoral. Y lo que él quiere es constituir una nueva organización electoral. No dudo incluso, Sergio, que pudiese llegar a decir en el futuro que para qué queremos pagar un INE caro si el pueblo se puede organizar con voluntarios y organizar los comicios. Esto, si López Obrador pudiera hacerlo, lo haría. Lo dijo hace pocas semanas cuando él no quería poner dinero para la consulta de revocación. Dijo, podemos hacerlo con voluntarios o mejor aún, podemos hacer una encuesta. Entonces, este es el gran riesgo, que si tú destruyes a la autoridad electoral independiente, lo que te queda pues, es el gobierno organizando comicios con el pueblo como tu aliado. Y esto sería verdaderamente destruir un cimiento que se construyó en México en los últimos 30 años y que claramente nos devolvería a un pasado en donde no hay certeza sobre el resultado de las elecciones. Este es el segundo gran riesgo de 2022. ¿El COVID y sus secuelas son una cuestión de riesgo? El COVID y secuelas creo yo que es un menor riesgo porque lo más Curioso, grave... ¿verdad? Porque es un gran riesgo en todo el mundo, sí. Es un gran riesgo en todo el mundo, pero ya hemos padecido los estragos de esto. En nuestro reporte de hace un año sí pusimos que el COVID era un riesgo para el crecimiento económico, para la desigualdad, y lo fue. Ya lo hemos pagado, pero si uno lo ve en comparación a otros riesgos, el COVID-19 finalmente, esta cuarta ola que estamos viviendo, seguramente estará concluyendo para la primavera, es probable. Entonces el impacto ya va a ser menor, creo yo, en comparación a otros riesgos. En materia económica, ¿cuáles son los riesgos que ven ustedes? Los riesgos en materia económica que existen son, por una parte, tenemos un presidente que es muy disciplinado fiscalmente, es decir, no gasta más de lo que tiene. Pero por otro lado, la desconfianza que ha introducido con temas como la reforma eléctrica, la arbitrariedad legislativa, la falta de respeto del Estado de Derecho, la inseguridad que prevalece en el país, todo esto en su conjunto ha generado mucha desconfianza, la inversión se ha caído y entonces lo que estamos viendo es que México está nuevamente en sus patrones de crecimiento económico mediocre. Entonces, tenemos un marco macroeconómico estable, tenemos un tipo de cambio que el presidente presume como el indicador líder de la economía. Tenemos remesas que también presume, pero que pues no son responsabilidad de él, ¿no? Así es, no son responsabilidad propia. Y esta estabilidad macroeconómica hace que los inversionistas y las calificadoras de riesgo vean a México con una sombra de duda, pero finalmente mantienen sus inversiones. No nos han quitado el grado de inversión, por lo menos. No han quitado el grado de inversión y esto no se ve que vaya a ocurrir. Sin embargo, lo que va a ocurrir en 2022 es que va a haber un ciclo alcista de las tasas de interés en el mundo para combatir en parte la inflación como resultado del crecimiento económico acelerado que se está viendo en muchos países del mundo. Entonces, esto va a significar que México va a tener que empezar a ajustar sus tasas de interés al alza. Eso va a incrementar el costo de la deuda de empresas y de gobiernos en México. Y además, como la economía va a crecer poco, pues entonces los ingresos tributarios del gobierno van a ser moderados. Es decir, vamos a mantener un gobierno disciplinado, pero con una actividad económica bastante menguada, con pocos ingresos. Y finalmente esto lo que te lleva a la larga es que el país está creciendo poco. Y si no creces mucho, pues el gran problema es que el país va a seguir teniendo sus problemas tradicionales de pobreza y de desigualdad. Vamos a tener elecciones en 6 estados este año. Parece que las encuestas son bastante unánimes en el sentido de que Morena se lleva todo menos quizás Aguascalientes. ¿Qué significa esto para el presidente? Para el presidente significa más control político y más fuerza política. Para el país es un riesgo porque entre más control territorial tiene Morena, más hegemonía política del presidente y menos contrapesos. Y la democracia sin contrapesos funciona mal. Entonces, fíjate cómo Morena tiene hoy el control de 16 o 17 gobiernos estatales. Un partido que lleva 6, 7 años de existir ya tiene 16 o 17 gobiernos. Si tú le sumas que puede ganar entre 3 y 5 gubernaturas este año, a finales de 2022 Morena va a tener 20, 21 gobernadores. Con un presidente tan centralista y con gobernadores que comúnmente replican y se mimetizan con el discurso del presidente, lo que esto va a generar es centralismo,
afectaciones al federalismo y mayores responsabilidades en el centro en lugar de la periferia. Esto es un riesgo político para el país porque muchas de las labores de funcionamiento de nuestra democracia, de nuestros gobiernos, requieren que los gobiernos de los estados y municipios hagan su chamba. Y cuando el presidente quiere hacer todo por sí mismo y no les deja ni dinero ni espacio político para que lo hagan, por ejemplo, en el tema del combate a la inseguridad y el tema de las policías, las cosas funcionan mal. Hace mucho tiempo que no considerábamos al Banco de México como un riesgo y sin embargo lo menciona Integralia en su estudio que hay un riesgo en el Banco de México. De hecho, estamos viendo cómo el gobierno está tomando control de distintas instituciones autónomas. ¿Qué piensas? Pensamos que es un riesgo medio, pero pensamos que había que señalarlo. El Banco de México ha sido de las pocas instituciones autónomas que el presidente ha, en términos relativos, respetado. Sin embargo, nombró a una persona sin experiencia, sin los requisitos para el cargo. Que podrá ser muy buena economista, pero que no tiene ninguna experiencia. Sí, no cumple los requisitos, ¿verdad? No tiene experiencia en política monetaria, por ejemplo. La ley establece que requiere 5 años de experiencia en política monetaria y financiera que ella no tiene. Ella tiene experiencia en asuntos presupuestarios. Administrativos. Se comenta que es una funcionaria responsable, eso es muy importante. Muy trabajadora. Pero habrá que ver cuál es su liderazgo. Y básicamente el tema de discusión es si el Banco de México va a mantener su postura ortodoxa e independiente frente a las presiones del gobierno. Claramente lo que uno esperaría es que el Banco de México, cuya función central es el control de la inflación y la estabilidad monetaria, debe ingresar un proceso alcista en las tasas de interés. Pero a los gobiernos eso les incomoda. ¿Por qué? Porque su deuda aumenta en su costo y 2, porque eso limita el crecimiento económico. Entonces ya veremos qué ocurre. Es un riesgo que está ahí, habrá que ver. El Banco de México ha sido una pieza muy importante para mantener la estabilidad de la economía mexicana, pero la nueva composición de la gobernadora puede menguar esto. Habrá que esperar. La Suprema Corte de Justicia, ¿cómo la ves? La Suprema Corte de Justicia tiene ya hoy a 4 integrantes de los 11 que componen a ese órgano que han sido nominados por el presidente López Obrador. ¿Por qué digo 4? Porque ese número es muy importante, porque en México para poder declarar inconstitucional una ley requieres 8 de 11 votos. Quiere decir eso que si nos guiáramos bajo la idea de que estos 4 ministras, van a votar con las posturas del gobierno, estos 4 ya son un veto, es decir, ya nunca la Corte podría alcanzar esos 8 votos porque hay 4 postulados por el presidente López Obrador. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado en Integralia, no hemos detectado hasta el año pasado que los 3 ministros que hasta entonces habían sido propuestos López Obrador votaran a favor o en contra de acuerdo a la postura preferida del gobierno. No se nota ese patrón. Entonces, qué bueno, esa es la idea de la Corte, supuesto, que sea autónoma e independiente, ¿no? Sin embargo, este año la Corte va a definir asuntos muy trascendentes que se tomaron durante la primera mitad del sexenio. Uno, muy importante, es la militarización de la seguridad pública que se votó con la creación de la Guardia Nacional y que se le dio autorización a las Fuerzas Armadas de estar en las calles hasta 2024. Si esto la Corte lo modifica, va a ser un cambio fundamental y un golpe político muy fuerte al gobierno de López Obrador. Veremos qué pasa, veremos si la Corte se comporta con autonomía, si la pierde con la inclusión de la ministra Loretta Ortiz. No estamos prejuzgando, pero simplemente ese es un riesgo que está en el horizonte porque la Corte es finalmente el último contrapeso de cualquier democracia de tipo presidencial como la nuestra. Muy brevemente, porque casi se nos acaba el tiempo, ¿eres optimista o pesimista? Desde el punto de vista político, Sergio, soy pesimista de lo que va a ocurrir en el país, pero considero que eventualmente en 2024 se van a reactivar algunos contrapesos. Y soy pesimista por una razón muy simple, porque las mayorías que tiene Morena, igual que las que tenía el PRI hace 30 años, generan un mimetismo y el Congreso, en lugar de cumplir su función de contrapeso, está cumpliendo la función de porrista. Y cuando eso ocurre, como ocurrió con el PRI hace 30 o 40 años, lo que viene es en un abuso del poder y en equivocaciones del gobierno. Así es que yo creo que el país va a reactivar estos contrapesos, pero en el corto plazo creo que lo que va a prevalecer es el mimetismo y la polarización, Sergio.
Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por esta conversación. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.